Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra segunda clase del curso Excel contigo. En esta clase vamos a aprender la función extrae, la función encontrar. Vamos a conocer cómo anidar la función extrae dentro de la función encontrar. Vamos a conocer y practicar la función sumar punto sí punto conjunto y la función contar punto sí punto conjunto. Empecemos. Tenemos aquí una tabla con diferentes datos. Tenemos el nombre, el correo electrónico y el teléfono de estos usuarios. Nosotros vamos a crear un número de usuario. Este número de usuario quiero que sea el correo electrónico únicamente todos los dígitos antes del símbolo arroba. Para ello vamos a utilizar la función encontrar y la función extrae. Vamos a ver las actividades para estas funciones. El primer ejercicio nos pide que debemos ubicar la función del arroba dentro de esta cadena de texto. Posteriormente vamos a extraer el texto que se encuentra dentro de esa cadena desde la primera posición y hasta una posición antes del símbolo arroba. Para ello vamos a conocer primero qué hace la función encontrar. Aquí nos dice Excel que la función encontrar devuelve la posición inicial de una cadena de texto dentro de otra cadena. Encontrar distingue entre mayúsculas y minúsculas. La sintaxis para esta función es encontrar, nos pide el texto buscado, dentro de qué cadena vamos a buscar ese texto y la posición inicial a partir del cual Excel va a encontrar ese texto que nosotros estamos buscando. La función extrae devuelve los caracteres de una cadena de texto dada una posición y longitud iniciales. Y la sintaxis es el texto, la posición inicial desde el cual vamos a empezar a extraer y el número de caracteres que necesitamos que la función nos extraiga. Vamos a empezar aquí practicando estas actividades. Primero, tenemos aquí el correo electrónico, que es en donde nosotros queremos ubicar el arroba. Entonces lo primero que vamos a utilizar es nuestra función encontrar. ¿Cuál es el texto que estamos buscando? Para este ejemplo es el símbolo arroba. Recordemos que en Excel para todo lo que tenga que ver con texto lo vamos a poner entre comillas. Ingresamos la coma para el siguiente argumento y nos dice dentro de qué texto se encuentra esto que nosotros estamos buscando. Pues se encuentra dentro del texto que se encuentra en la casilla B20. ¿Y cuál es la posición inicial a partir de la cual vamos a buscar? Pues para este ejemplo es desde la primera posición. Cerramos el paréntesis y damos enter. Aquí nos dice que se encuentra el arroba en la posición número 14. Vamos a verificarlo aquí arriba y vamos a contar. 1, 2, 3 es el nombre. Punto 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y efectivamente vemos que el arroba se encuentra en la posición número 14 dentro de este texto. Ahora entonces vamos a utilizar la función extrae para que nosotros podamos extraer dentro de esta cadena únicamente los datos que queremos. Vamos a introducir nuestra función extrae. Nos dice cuál es el texto. Es este que se encuentra en la casilla, en la celda B20. La posición inicial es el número 1 y el número de caracteres es lo que se encuentra aquí menos 1. ¿Por qué menos 1? Vamos a ver. Si ingresamos la fórmula de esta manera, nos va a devolver precisamente hasta el arroba, que es la posición número 14. Para ello entonces le vamos a decir que nos arroje esa posición menos un dígito. Y entonces podemos notar que ya nos devolvió precisamente todo lo que se encuentra antes del símbolo arroba de esta cadena de texto. Entonces así podríamos hacerlo para cada uno de los usuarios. Como siempre lo menciono en los ejemplos, si tenemos una lista o una base con más de 500 registros, esto sería muy complicado hacer las dos funciones una por una. Entonces vamos a aprender cómo anidar una función dentro de la otra. La primera función que vamos a utilizar aquí en el ejemplo va a ser la función encontrar. Entonces primero vamos a encontrar
¿Dónde se encuentra el texto que estamos buscando? Que para el ejemplo es el arroba. Nuevamente abrimos la función encontrar. El texto que estamos buscando es el arroba. Recordemos, entre comillas, dentro de este texto y a partir de la posición inicial. Cerramos el paréntesis y, como en el ejemplo, nos dice que se encuentra en la posición número 14. Ahora vamos a ingresar la función extrae. Nos vamos al inicio después del igual y vamos a ingresar la función extrae. ¿Cuál es el texto? El que se encuentra en esta celda. ¿Cuál es la posición inicial a partir de la primera posición? ¿Y cuál es el número de caracteres? Precisamente el número de caracteres que nos devolvió la función encontrar menos un carácter. Recuerden que no queremos el arroba, entonces a partir del arroba menos un carácter. Cerramos paréntesis y damos enter. Y aquí ya lo vemos, efectivamente nos arroja Rob Aguilar 25 y nos está omitiendo el símbolo arroba. Vamos a correr nuestra fórmula y efectivamente vemos que para todos los usuarios nos está localizando el arroba y nos está arrojando menos un carácter, que es lo que le estamos indicando aquí en la parte de arriba. Este ejemplo lo verificamos, guadalupe.zúñiga, y no nos está arrojando el arroba ni lo demás que se encuentra después de este. Entonces así es como vamos a utilizar la función encontrar, y dentro de esta función también vamos a ingresar la función extrae. Vamos a ver nuestra siguiente función de esta clase, que es sumar.si.conjunto. Antes de ello tengo un ejercicio para hacer un repaso de lo que vimos la clase pasada. El primer ejercicio nos pide: indica la edad al día de hoy de todos los nombres. Para ello, recuerden que utilizamos la función hoy. La función hoy la ingresamos con paréntesis que abre y cierra. Vamos a decirle que de la fecha de hoy nos reste la fecha de nacimiento y vamos a pedirle también que nos lo divida entre 365 días, esto con la finalidad de que nos devuelva el dato en años. Y aquí tenemos efectivamente que para esta primera persona, que es Federico, cuya fecha de nacimiento es el 18 de septiembre de 1976, al día de hoy cuenta con 45 años. Vamos a correr nuestra fórmula y vemos que nos ha devuelto todas las fechas o los años cumplidos que tienen estas personas. Para el ejemplo de Alejandra, que nació el 23 de agosto de 1994, al día de hoy cuenta con 27 años. Nuestro segundo ejercicio dice: calcula el IVA de acuerdo al ingreso de cada uno y genera el ingreso neto. Este es el ingreso neto de cada uno de los empleados y lo que tenemos que generar es el IVA. Bueno, esto es muy sencillo. Es el ingreso por 16%, que nos indica aquí que es el IVA, y enter. 1,600 pesos es el 16% del ingreso de Federico, que es de 10,000 pesos. Ahora dice que calculemos el ingreso neto, pues es el ingreso menos el IVA a descontar, y el ingreso neto para esta persona es 8,400 pesos. Vamos a correr nuestra fórmula a todos los demás empleados y ya tenemos aquí calculado tanto el IVA como el ingreso neto. Ahora vamos a ver el tercer ejercicio, que nos indica: calcula el monto total para las personas que usan la clave KDH123. Aquí tenemos los nombres, fecha de nacimiento, ingreso y la clave. El ejercicio nos está pidiendo calcular el monto total para las personas que utilizan esta clave. Aquí es donde vamos a ingresar por primera vez nuestra función sumar.si.conjunto. Pero vamos a ver qué hace esta función. Excel nos indica que suma las celdas que cumplen con un determinado conjunto de condiciones o criterios, y la sintaxis para esta fórmula es sumar.si.conjunto, el rango de suma que queremos obtener, el rango de criterios y el criterio del cual queremos extraer la información. Vamos a verlo en el ejemplo. Vamos a llamar a nuestra función sumar.si.conjunto y nos pide primero el rango de suma. El ejercicio nos pide que el rango de suma sea el monto total o el monto neto. Entonces vamos a seleccionar este rango
coma para el siguiente argumento y nos dice cuál es el rango de criterios. El ejercicio nos pide la clave, entonces el rango de criterios va a ser toda esta columna, que es la clave. Ingresamos la coma para el siguiente argumento y nos pide cuál es el criterio. El criterio pues es esta clave que nos está pidiendo el ejercicio. Cerramos el paréntesis, damos enter y nos dice que el neto total para las personas o empleados cuya clave es KDH123 es de 45,360 pesos. Como siempre vamos a comprobar, nos vamos a datos, generamos un filtro y vamos a filtrar únicamente a las personas con clave KDH123. Vamos a verificar el neto de estos empleados o de esta clave y aquí verificamos que efectivamente son 45,360 pesos, que es lo que el ejercicio nos devuelve. Entonces vemos aquí nuevamente repasando o recapitulando, vamos a ver la función sumar.si.conjunto, elegimos el rango que vamos a sumar, posteriormente nos pide el rango de criterios que vamos a utilizar y el criterio. Vamos a ver un ejemplo más. El ejercicio número 4 nos indica: calcula el monto total neto de la clave AB2876 y en esta ocasión nos pide para medio año, un año y año y medio. Vamos entonces a ingresar nuestra función nuevamente, sumar.si.conjunto. Vamos a ingresar el rango de suma para este ejercicio, es el mismo, es el neto, coma para el siguiente argumento, el rango de criterios nuevamente es la clave, coma y el criterio para este ejercicio es esta clave. Vamos a cerrar paréntesis y vamos a obtener el resultado, aunque si nos damos cuenta este neto o este ingreso es mensual, entonces este resultado lo tenemos únicamente para un mes. El ejercicio nos está pidiendo que lo calculemos para medio año, es decir, por 6 meses. Vamos a dar enter y ahora sí ya tenemos el resultado, que en este caso el primer resultado que nos da es mensual, lo multiplicamos por 6 para hacer el cálculo en medio año. Nos pide aquí el siguiente ejercicio que lo hagamos para un año. Vamos igual a llamar a nuestra función sumar.si.conjunto. Vamos a agregar el rango de suma, que es este. En esta ocasión lo vamos a fijar como un rango de referencia absoluta, coma para el siguiente argumento, el rango de criterios, que son las claves, nuevamente referencia absoluta para que no se mueva, coma para el argumento, que es la clave. Esta la vamos a fijar únicamente en la columna porque no queremos que se mueva. Cerramos el paréntesis y damos enter. Nuevamente nos da el resultado para un mes y le vamos aquí a multiplicar por 12. En este caso vamos a calcular el resultado para un año. Vamos a correr nuestra fórmula y vemos que tenemos el mismo resultado porque nuevamente está multiplicado por 12. Para esta ocasión lo vamos a multiplicar por 18, vamos a dar enter y ya vemos aquí que tenemos el resultado para 18, para 12 y para 6 meses. De esta manera es como vamos a estar aplicando la función sumar.si.conjunto. Pero vamos a ver un ejemplo un poco más claro con más argumentos. Tenemos este segundo ejercicio que nos indica: con la información que tienes a tu lado derecho, es decir, esta tabla, ingresa la cantidad de procesos atendidos en las horas indicadas por fecha y calcula el porcentaje por fracción horaria. Utiliza la fórmula sumar.si.conjunto. Nuevamente, a manera de repaso, vemos que la función sumar.si.conjunto nos suma las celdas que cumplan un determinado conjunto de condiciones o criterios. La sintaxis para la función es sumar.si.conjunto, el rango que queremos sumar, el rango de criterios y el criterio a elegir. Y a partir de aquí podemos elegir tantos criterios como vayamos necesitando. Para el ejemplo vamos a agregar 2 criterios, que es la fecha y la hora. Vamos entonces a llamar a nuestra función sumar.si.conjunto y nos dice cuál es el rango que queremos sumar. El ejercicio nos pide que sumemos los procesos atendidos. Entonces elegimos nuestro rango, lo vamos a fijar, ingresamos nuestra coma para el segundo argumento, que es el primer rango de criterios que queremos obtener.
Para este ejemplo vamos a utilizar el primer rango, que es la fecha. Seleccionamos el rango, lo fijamos como referencia absoluta, coma, y elegimos el primer criterio. Como nuestro rango es la fecha, el primer criterio tiene que ser la fecha. Elegimos aquí esta celda donde se encuentra la fecha, ingresamos la coma para el siguiente argumento. Nos pide el segundo rango de criterios. En esta ocasión va a ser la hora. Elegimos entonces el rango, lo fijamos como referencia absoluta, coma, para elegir el siguiente criterio. En este caso estamos utilizando la hora, entonces vamos a utilizar el criterio que es la hora y que se encuentra en esta celda. Vamos a cerrar el paréntesis y damos enter. Aquí nos dice que para esta fecha, en esta fracción horaria, se atendieron 29 procesos. Vamos a verificarlo como siempre. Y la fecha es 3 de mayo. Vamos a elegir únicamente esa fecha. Vamos a elegir el rango de horas, que en este caso fue para el primer ejercicio las 8. Y aquí nos dice efectivamente que para este horario, en esta fecha, se atendieron 29 procesos. Vamos a quitar los filtros y entonces, ya seguros del resultado, vamos a correr nuestra fórmula. Nos dice que para el 3 de mayo se atendieron 245 procesos en total. Nuevamente vamos a comprobar la información. Vamos a filtrar nuestra fecha, que es 3 de mayo, y aquí tenemos ya nuestras franjas horarias y nos dice que en ese día se atendió un total de 245 procesos. Quitamos los filtros y vemos que efectivamente para esta fecha en todas las franjas horarias se atendieron 245 procesos. Nuestro siguiente ejercicio dentro de esta tabla nos pide que calculemos el porcentaje por fracción horaria. Esto es muy sencillo. Decimos que de estos 29 procesos, sobre el total de procesos atendidos, nos calcule el porcentaje. Y aquí nos dice que este porcentaje corresponde a 11.84%, es decir, estos 29 procesos atendidos corresponden al 11.84% del total de 245 procesos atendidos. Vamos a correr nuestra fórmula. Antes debemos de fijar nuestra celda C22, que es donde se encuentra el total, para que este no se mueva. Vamos ahora sí a correr nuestra fórmula y tenemos ya el 100% de procesos atendidos, pero cada uno calculado en las diferentes franjas horarias que tuvimos. Vamos a hacer el segundo ejercicio a manera de práctica y les voy a dejar para que ustedes realicen el ejercicio número 3. Entonces vamos a llamar a nuestra función sumar.si.conjunto. El rango de suma nuevamente es los procesos atendidos. Vamos a seleccionar el rango, vamos a fijarlo como una referencia absoluta, vamos a ingresar la coma. Ahora nuestro rango de criterios 1 nuevamente va a ser la fecha, vamos a elegirlo y a fijarlo, coma, y nuestro primer criterio es esta fecha. En este caso, para este segundo ejemplo, es el 4 de mayo. Vamos a ingresar una coma para el siguiente argumento, que es el rango de criterios 2, que va a ser la franja horaria. Lo fijamos como referencia absoluta, coma, y el criterio, que nuevamente va a ser el de la hora. Aquí nos falta fijar la celda E11, que es precisamente la fecha, para que no se mueva. Vamos a cerrar el paréntesis y vamos a dar un enter. Nos dice que para el 4 de mayo el total de procesos atendidos fueron 36 y lo vamos a comprobar. Vamos a filtrar nuestra fecha, 4 de mayo, y en esta franja, que son las 8 de la mañana, también lo vamos a filtrar. Tenemos 36 procesos atendidos. Entonces quitamos los filtros, corremos la fórmula y nos dice que para el 4 de mayo se atendieron un total de 211 procesos. Vamos a verificarlo. 4 de mayo, y tenemos un total de 211 procesos atendidos. Quitamos los filtros y es correcto, tenemos 211 procesos en esta fecha. Vamos a calcular
el porcentaje por franja horaria, por lo que decimos que de esta cantidad nos lo divida entre el total de procesos atendidos, lo fijamos como referencia absoluta, damos enter y nos dice que estos 36 procesos corresponden al 17% de los 211 que se atendieron en esa fecha. Corremos nuestra fórmula y efectivamente aquí ya tenemos el 100% y el porcentaje que le corresponde a cada una de las franjas horarias. Es así como nosotros vamos a estar utilizando nuestra función sumar.si.conjunto. Vamos a conocer ahora la siguiente función, que es muy similar y que se trata de la función contar.si.conjunto. A diferencia de la función anterior, lo que vamos a obtener con esta función es contar determinados caracteres que nosotros estemos solicitando. Vamos a ver qué hace la función y nos dice Excel que contar.si.conjunto cuenta el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. La sintaxis para esta función contar.si.conjunto es un rango de criterios, un primer criterio, un segundo rango de criterios, un segundo criterio y así sucesivamente. Vamos a ver qué nos pide el ejercicio. El ejercicio dice: indica cuántos estatus en terminado se tienen de la descripción referencia mal aplicada por el banco, dentro de los siguientes datos: terminados en un horario entre 12 y 2 de la tarde. Y nos dice el ejercicio: no utilices tabla dinámica. Esto quiere decir que a través de una tabla dinámica podemos obtener estos datos precisamente haciendo filtros. Aquí la intención es que ustedes no tengan que recurrir a una tabla dinámica para poder obtener estos resultados. Si conocen el uso de la función contar.si.conjunto, pueden llegar al mismo resultado. Aquí nos pide una respuesta. Vamos a aplicar nuestra fórmula en esta celda de aquí y vamos a llamar a nuestra función contar.si.conjunto. Ahora, el primer rango de criterios que nosotros queremos saber es el estatus. El ejercicio nos pide: indica cuántos estatus en terminados se encuentran. Entonces vamos a elegir nuestro rango, vamos a fijarlo como referencia absoluta y de este vamos a aplicar cuál es el criterio que necesitamos. El ejercicio nos dice que es el que se encuentre en estatus terminado. Aquí lo tenemos en esta celda. Vamos a ingresar coma para el siguiente argumento que nos pide el segundo rango de criterios. En este caso, el segundo rango de criterios se encuentra en la descripción y tiene que ser referencia mal aplicada por el banco. Vamos a elegir todo el rango, lo vamos a fijar como referencia absoluta, ingresamos una coma y el criterio es el que se encuentra aquí, referencia mal aplicada por el banco. Vamos a ingresar una coma para ingresar nuestro tercer criterio. El tercer criterio nos dice el ejercicio que tiene que ser un horario entre 12 y 14 horas. Entonces vamos a elegir el rango, que en este caso es el de las horas. Vamos a fijarlo. Y el primer criterio sería entonces, vamos a abrir comillas, ¿no? Nos pide que sea después de las 12 horas, entonces vamos a pedir que sea mayor que 12 horas. Cerramos las comillas, coma para el siguiente criterio. El siguiente criterio también tiene que ver con las fechas. Volvemos a elegir el rango, lo fijamos. Y el tercer criterio nos dice que sea menor a 14 horas. Cerramos comillas, cerramos el paréntesis y vamos a dar un enter. Aquí nos dice que en total son 9 los estatus terminados de la descripción referencia mal aplicada por el banco que fueron realizados entre un horario de 12 y 14 horas. Vamos a realizar la comprobación como siempre. Vamos a filtrar y vamos a contar. Efectivamente son 9 los estatus terminados con la descripción referencia mal aplicada por el banco dentro del horario que nos está pidiendo el ejercicio. Quitamos los filtros y ahora quiero que se den cuenta de algo muy importante. Aquí nosotros no ingresamos nada, no movimos nada. Simplemente la casilla se encontraba con respuesta, 2 puntos y se encontraba en blanco. Nosotros al ingresar aquí nuestra función, vemos que inmediatamente aquí nos aparece la respuesta. ¿Esto a qué se debe?
Bueno, pues esto es algo que podemos utilizar para presentaciones, para que cuando nosotros presentemos resultados esto sea algo más profesional. Vamos a quitar de aquí el resultado y nos damos cuenta que aquí simplemente se encuentra como respuesta 2 puntos. Al aplicar nosotros aquí nuestra función, al obtener el resultado se muestra aquí. ¿Qué es lo que aplicamos aquí? Pues simplemente una función concat con la palabra respuesta, un espacio y lo que hubiera en la celda C4, que en este caso la celda C4 es donde ingresamos nuestra función. Aquí podemos ocultar esta función. Recuerden, en la clase pasada vimos los formatos personalizados de las celdas, y si recuerdan, para ocultar un dato determinado en una celda, el tipo de formato que vamos a utilizar para la celda son 3 veces punto y coma. Damos a aceptar y aquí ya no se ve, aunque la función aquí sigue, ya no es visible y simplemente tenemos aquí la respuesta, que para presentación de resultados es más profesional. Entonces esta fue nuestra función contar.si.conjunto y esta ha sido nuestra clase del día de hoy. Espero la hayan disfrutado y sobre todo espero hayan aprendido mucho. Los espero en nuestra siguiente clase. Que tengan un excelente día. Hasta luego.